Y me encuentro con una noticia que, la verdad, anda dando vueltas hace un par de días, revolucionó los portales de noticias, también los noticieros, en la tele. Existe un movimiento monárquico argentino que considera que la monarquía es el sistema ideal de gobierno y que, si bien algunos hasta los toman a broma, hay que decirlo, tienen cada vez más seguidores en las redes sociales, se han convertido en un fenómeno. Entonces vamos a charlar un poco de qué se trata, quiénes son y qué pretenden. Está con nosotros vía telefónica Mario Santiago Carosini. Mario es presidente del Movimiento Monárquico Argentino. Mario, hola, ¿cómo andás? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de hablar con ustedes. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco ¿cómo surge este movimiento monárquico? Y si ustedes lo que pretenden es institucionalizarlo bajo la forma de un partido político o es una filosofía, ¿qué es? Bueno, en realidad nosotros somos un movimiento, y un movimiento, como vos bien lo has dicho, no es un partido político, es decir, son dos cosas completamente diferentes. Uh-huh. Los integrantes del movimiento monárquico argentino los hay de todas las ideologías, de todos los partidos, de todos los ámbitos sociales y de todos, inclusive religiones. Es decir, lo único que nos une a nosotros es la posibilidad de poner un sistema racional, un sistema civilizado que ordene las instituciones argentinas que están totalmente desorganizadas, desunidas por la irracionalidad que representa el esquema organizativo republicano. Es decir, en definitiva, lo que los monárquicos modernos, ¿no? Porque lo que pretendemos nosotros es una monarquía constitucional parlamentaria, no una monarquía absolutista. Entonces lo que nosotros pretendemos es un esquema organizativo eficiente, porque de eso se trata. Nosotros no nos interesan los títulos de nobleza, el boato y el lujo. Lo que nos interesa es poner orden a la corrupción característica, a la mega corrupción característica de la República. Ese es el objetivo, poner un esquema eficiente. Yo soy contador. Sí. Por lo tanto, y contador me especialicé, apenas me recibí a los 23 años, me especialicé en auditoría. Es decir, mi especialidad es el armado de sistemas de control interno y la eficiencia de los sistemas. Por lo tanto, mi visión es muy práctica. Entonces, yo lo que veo, ya desde chico, con mi padre creamos el movimiento monárquico siendo yo muy joven en 1987, nuestro objetivo es que la Argentina se encamine por el camino histórico que sus próceres desearon. No se olviden que nosotros hemos perdido nuestras raíces históricas al ser república porque nuestros grandes próceres eran monárquicos, y no eran monárquicos porque eran tontos, eran monárquicos porque tenían visión de futuro. Pero no ahora, sé, Mario, no, porque como yo decía al principio, la monarquía actual también ha mostrado un montón de vicios, un montón de situaciones de corrupción. No, yo puse de ejemplo la de España, pero se puede hablar de varios países que todavía tienen monarquía, que está cuestionada. Y después, si vos decís que la república es tan mala, ¿por qué es la forma de gobierno que han elegido prácticamente el 85% de los países del mundo? Bueno, eso tiene una respuesta simple e histórica. La mayor parte del mundo hoy tiene repúblicas porque existe una república que es una potencia mundial y hoy todavía es la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos, que es una potencia imperialista. Y Alberdi menciona muy inteligentemente que para poder desunir a Latinoamérica, lo que impuso, porque realmente lo impuso Estados Unidos a través de presión, a través de diplomática o a través de guerra, como lo hizo con México, siempre ha querido que en los territorios de sus enemigos geopolíticos, y el Imperio Español lo era, de Estados Unidos, Estados Unidos impuso la República precisamente a través de todos esos medios. ¿Y por qué la impuso? Esta respuesta la da Alberdi en varios libros, pero en un libro principal que ha sido escondido por el establishment, que se llama La monarquía como mejor forma de gobierno para Sudamérica,
Sí, ese es un título de un libro escrito por Alberdi, que se publicó una sola vez en todo el siglo XX, bajo ese nombre. Entonces, él dice que para Estados Unidos es una conveniencia geopolítica imponer la república, porque sabe que en Latinoamérica la república significa el desgobierno, el desorden y la corrupción. Más allá de ir a circunstancias históricas, a mí me gustaría ir hacia adelante. Supongamos que se instaura un régimen monárquico. Sí. ¿Quién sería el rey? O sea, ¿cómo caminás a ese camino? Pues, sí, y cómo se decide la familia que después será dinásticamente la que siga reinando. Pero ¿a quién pones de rey, por ejemplo? ¿Y quién los elige ahí? Sí, en primer lugar, digamos, como en todo régimen civilizado, se pondría a través de una asamblea constituyente. Porque el único cambio que nosotros pretendemos es solamente de la segunda parte de nuestra Constitución. Nuestra Constitución está dividida en dos partes, como bien sabemos. La primera parte, de derechos y garantías, no se tocaría, porque precisamente lo que nosotros queremos hacer es organizar el tremendo desorden, el tremendo absolutismo y la tremenda megacorrupción que tiene la República, porque por su esquema desorganizativo, no organizativo, por su esquema absolutamente irracional, lo que hace es desorganizar a la nación. Entonces lo único que hacemos la única reforma que se haría es separar gobierno de Estado, porque ese es el punto principal. Nosotros sabemos que tenemos un gran problema institucional, en eso estamos de acuerdo. También estoy seguro que estamos de acuerdo en que gobierno y Estado no es lo mismo. También estamos de acuerdo en que sabemos que el Estado debe controlar al gobierno. Ahora bien, ahí viene la irracionalidad, la involución republicana. Otra duda, ¿sería una monarquía constitucional como en algunos países de Europa o sería otro tipo de monarquía? No, monarquía constitucional parlamentaria con algunas cuestiones de protección del derecho de los ciudadanos que le agregamos en el proyecto argentino, que no está en ninguna constitución monárquica, que es la protección de los contribuyentes. Los contribuyentes están siendo realmente atacados en todo el mundo, avasallados y abusados por los gobiernos de todo el mundo, inclusive en algunas monarquías. Pero no me queda claro quién sería el rey, la reina y cómo se lo elige, quiénes son los aspirantes, si voy y me anoto que quiero ser yo, no sé, eso no entiendo. Bueno, si la Asamblea Constituyente, en función de tus características y habilidades y conocimientos, te elige, bueno, podría ser. Pero lo elegiría una Asamblea Constituyente, eso es lo habitual. Pero sería una Asamblea Constituyente que se congrega por única vez y después vendría a ser el hijo de ese rey, etcétera. Es decir, o vos decís que sería un rey, pero que estaría permanentemente eligiendo cuando se muere o abdica a otro la asamblea. No, porque el problema es que el Estado es una institución de largo plazo. Los políticos, les pregunto a ustedes, los políticos que están permanentemente pensando en la próxima elección, ¿tienen pensamiento de largo plazo o de corto plazo? Es evidente, el pensamiento de un político es cortoplacista. Y ahí viene el primer problema. Cuando nosotros proponemos la monarquía, es porque lo que estamos tratando de hacer es organizar desde el punto de vista institucional lo que está totalmente desorganizado. Para hacer instituciones correctas y encaminar a la Argentina, lo que hay que hacer es crear, organizar las instituciones de una manera correcta y además asignar los funcionarios correctos para que encaminen a esas instituciones. Un político no puede nunca ejercer la jefatura de Estado, sencillamente porque el Estado es la representación jurídica del pueblo, es la representación jurídica de la nación, y tiene pensamiento de largo plazo. Alguien que piense en el corto plazo nunca puede ejercer una institución de largo plazo. Sí. Por eso Argentina no tiene políticas de Estado. Ahora, ¿qué pasa? La República no las tiene. Sí, ¿qué pasa con las actitudes despóticas? Porque la historia también está plagada no solamente de reyes, la gente que detenta el poder por un tiempo indeterminado, muchísimas veces hemos visto caudillos, hemos visto jefes de Estado, etcétera, y por supuesto también reyes, que el poder los obnubila o se convierten en déspotas y toman actitudes
que llegaron al genocidio. ¿Cómo se hace con eso? ¿Quién lo controla o quién limita al rey? Bueno, los grandes genocidios del siglo XX se han cometido bajo repúblicas, porque Hitler lo hizo bajo la República de Weimar, después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, la República es la que libró todas esas fuerzas realmente malignas. Pero eso lo hace en función del absolutismo. La República es absolutismo y eso es lo que no se entiende. Pero está buena la pregunta y te la agrego más, digamos. ¿Es hasta que se muera, digamos, el mandato del rey? Y sumiendo a lo que dice Federico. Sí, bueno, los jueces también duran hasta que se mueran, hasta que se jubilen. ¿Hasta que se jubilen? No, hasta que se mueran, hasta que se jubilen. Claro, bueno, sí. Hasta que se muera o hasta que se jubile, lo que sucede antes. Y nadie cuestiona eso. No, la ley dice que es hasta que se jubilen, que después ellos se queden, es otra cosa. Pero a los 65 se tienen que ir los jueces. Está bien, pero si un juez se muere a los 50, es hasta que se jubile. Estoy de acuerdo en eso. Pero la pregunta es, ¿por qué? Muy simple, porque la cuestión de tener que ser votado implica la cuestión también de la demagogia. Y si un juez tiene que hacer fallos en función de la demagogia, y la cuestión sería mala. Pero yo sigo sin entender de dónde salen los monárquicos, de dónde saldría los aspirantes, quiénes son. Nada, se proponen. No lo entiendo. Eso generalmente hay pocas. Mira, para poder generar a alguien que sepa administrar el Estado, es decir, que tenga las características de estadista, sí. La única opción, yo diría, es la de familias que preparan a sus hijos de esa manera. Por ejemplo, los Habsburgo, por ejemplo, los Borbón en las líneas que no están en ejercicio, por ejemplo, los Braganza, los Orleán-Braganza, que preparan de una manera específica a sus hijos. Y hay algo importante, por eso es la cuestión hereditaria para el jefe de Estado es vital. Sí. La jefatura de Estado no se enseña en ninguna universidad del mundo porque implica conocimientos políticos, estadísticos, económicos, sociales, que no se enseñan, insisto, en alguna universidad del mundo. Se aprende a través de la experiencia. Mario, el príncipe, a través de su experiencia, junto con el padre, cómo va solucionando los problemas que la gente no ve, adquiere el conocimiento práctico necesario como para llevar adelante el Estado de una manera correcta. Mario, para despedirte, porque se nos acaba el programa, ¿vos creés que alguien te va a dar? Esto te lo pregunto con todo respeto, pero ¿vos creés que este movimiento tiene un futuro en la Argentina de hoy? Te lo respondo de esta manera. En un momento dado, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, eran todos monárquicos y la excepción era la República. Bueno, la historia es pendular. Claro que nos están dando bola y nos están reconociendo inclusive a nivel internacional, pero en Argentina nosotros estamos creciendo y mucho. Y Perfecto. Creo que la Argentina va a terminar para salvarse siendo una monarquía. De la misma manera que es el hecho de la monarquía en Brasil, esto grábenlo, porque la monarquía en Brasil es un hecho, es cuestión de tiempo nada más. Mario, muchísimas gracias. Te mandamos saludos desde Mendoza. Un gran abrazo a ustedes y gracias por el tiempo. Mario Santiago Carosini, presidente del Movimiento Monárquico Argentino.